de ayer se presentó una conferencia de prensa convocada por un grupo de personas en el Club de Periodistas aquí en la capital de la República Mexicana, en el centro de la Ciudad de México. Yo ayer le hablaba de las manifestaciones que se dieron en la semana pasada y otras que se han venido dando en semanas anteriores en el Brasil, cuando Dilma Rousseff está siendo cuestionada en su segundo mandato y cientos de miles de personas en el Brasil se manifiestan en diferentes ciudades de ese enorme país para tratar de buscar lo que se llama un impeachment, que es una revocación de mandato en español y que es una forma que empezamos a conocer hace algunos años cuando se le quitó la presidencia de los Estados Unidos al entonces presidente Richard Milhous Nixon. Este impeachment es una propuesta para que se vaya Dilma Rousseff. Cuando esto sucedió, yo les dije a ustedes que podría presentarse en nuestro subcontinente latinoamericano una especie de cadena o de reacción en dominó que pudiera empezar a levantar el tema en algunos otros sitios de América Latina. Pues fíjese que ya se dio aquí en México un grupo de políticos de oposición al sistema y de activistas anunciaron un movimiento que se llama Que se vaya y que propone un ejercicio ciudadano de revocación al mandato del presidente Enrique Peña Nieto. México vive la premisa, ¿no?, con la que se presentó este movimiento. México vive la más aguda crisis económica, política y social de su historia reciente y el presidente Peña Nieto no puede o no debe seguir en el cargo. Ha llegado el momento de que se separe como titular del Ejecutivo Federal para darle viabilidad a la República y con ello volver a conciliar lo que no está conciliada, que es la nación. Esto lo dice el pronunciamiento del grupo de ciudadanos de formaciones ideológicas distintas, militantes, unos, otros no, de partidos políticos, con una sola convicción: México no puede continuar en esta ruta de deterioro institucional, de corrupción política y de regresión autoritaria. A poco más de 2 años de la actual administración federal ha sido desastrosa, con un vendaval de regresiones autoritarias que nunca imaginamos en el peor de los escenarios del regreso del Partido Revolucionario Institucional, cuando se hablaba de un nuevo PRI. La impunidad, la simulación, la ilegalidad, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, el hambre, la inseguridad, la violencia, el engaño sistemático, la represión, el rompimiento del marco constitucional y del Estado de Derecho son signos constantes del actual gobierno, como viene el pronunciamiento que hace referencia a los escándalos de corrupción que se han dado en México con las casas multimillonarias del presidente de la República, de la primera dama, del secretario de Hacienda, del secretario de Gobernación y así hasta del consejero jurídico de la presidencia de la República. Y dicen más, las reformas fallidas, que en su mayoría son contrarias al interés general y al bienestar del pueblo mexicano, con el consecuente desastre económico, el crecimiento exponencial de la deuda, el magro crecimiento, la devaluación real del peso, el deterioro brutal de las condiciones para muchos trabajadores en sus formas de desempeño, es parte de lo que nosotros aquí manifestamos nuestra inconformidad. El sistema de complicidades está intacto. El caso Ayotzinapa, del cual se ha ofrecido una versión inverosímil, además de la regresión en materia de libertad de expresión y de derecho a la información, con el crecimiento del control del gobierno sobre el conjunto de medios de comunicación y de acciones de hostigamiento, presión, chantaje a periodistas, a empresas de comunicación, etcétera. Por todo esto, la revocación del mandato debe de ser una herramienta de participación democrática que permita de manera civilizada deponerlo de su cargo a quien ha defraudado al voto de la ciudadanía. Consideran deseable que
esté fuera del ejercicio que sea determinado por la ley y que a la mitad del mandato se pueda hacer algún tipo de convocatoria para esta propuesta ciudadana que lo que se pretendía es que el próximo 7 de junio, en las elecciones intermedias, pudiera haber alguna forma para que todo esto se descargara con garantías de secrecía de parte de cada elector. Hay entre los firmantes a esta iniciativa están Tatiana Cloutier, Jaime Cárdenas, Javier Corral, Mario Delgado, Talía Vázquez, Alfonso Durazo, Agustín Guerrero Castillo, Juan Manuel Solalinde, el padre, Gerardo Fernández Noroña, Laida Sansores, Manuel Bartlett, y aquí está esta idea de @ que _ se vaya. Estoy en comunicación con Tatiana Cloutier, que ella ha estado, es una de las que suscriben este documento y a quien saludo con gusto esta mañana. Tatiana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Me da mucho gusto escucharte después de un buen rato de que no hemos platicado, Tatiana. Así es, Pedro, muchísimo gusto. Tatiana, este movimiento se presenta como una iniciativa que más que una posibilidad real desde el punto de vista legal, creo que lo que se propone aquí es un ejercicio ciudadano, pero hay una boleta que se hace analizar en donde sí se basa en algún articulado de la Constitución para que esto pudiera tener una viabilidad y entonces fuera tomado en cuenta dentro de las elecciones intermedias. Dame tu punto de vista para que con esto podamos compartir las posibilidades o la teoría que se propone en este que se vaya para el presidente Peña Nieto. Ok, Pedro, primero que nada no podemos olvidar que el artículo 39 constitucional dice que el pueblo es el mandante y que en el pueblo reside el mandato. Sí. Y en ese sentido, si aplicamos el artículo 39 constitucional y nosotros como ciudadanos al final de cuentas contratamos año con año a los políticos para que ejerzan un cargo de elección popular, sí, y siendo que el artículo 39 dice el pueblo es el mandante, este es el momento de poder entrar y decir, el pueblo, ya leías ahorita tú algunos de las consideraciones y yo creo que pudiera agregarle cada uno de los ciudadanos un punto más de por qué esta evaluación o esta ejercicio de revocación de mandato en un presidente que en la historia de México, y ya no quiero decir de mucho tiempo atrás, pero del México reciente, hemos tenido, aparentemente hubiéramos pensado que peores presidentes. Y la idea es, o el resultado de todo esto nos viene a mostrar que no, nos viene a mostrar que ningún presidente había llegado en tan poco tiempo a una aprobación tan baja, pero sobre todo, Pedro, a un descaro en donde un cuerpo político que le acompaña caiga en casos de corrupción tan burdos, tan públicos, tan probados, y en este país aparentemente no pase nada. Lo vimos ya ahorita en Brasil, lo que está pasando en Brasil, y aquí no puede ser que no pase nada. Entonces, si queremos seguir sosteniendo la viabilidad pacífica, que es a la que le apostamos la mayoría de los mexicanos, requerimos encontrar una salida, y la salida es que se vaya. Esta propuesta, ¿crees que pudiera haber el tiempo suficiente como para presentar el INE y que se pudiera incluir dentro de las boletas entregables a un elector la posibilidad de que se diera este análisis de revocación o no del mandato presidencial en el próximo proceso que está realmente a la vuelta de la esquina? Creo que sí, Pedro, y te digo por qué. En Nuevo León las boletas no se han impreso, por ponerte un ejemplo, ¿sí? Entonces, sí, quiere decir que si las boletas todavía no están impresas y están por meterlas, como dicen, al horno para que éstas se empiecen a distribuir, algo puede suceder. Y también lo hemos visto, que cuando las intenciones y las ganas están puestas, no hay poder humano que pare a nadie. Y aquí es donde el INE vendría a probar que realmente está ejerciendo su función y que realmente tiene la capacidad de hacer y la voluntad de ponerse del lado de lo que le toca. Es un órgano que no está pegado al Estado, sino no es un órgano autónomo. Creo que se podría, Pedro, y si no podría imprimirlas él, que la sociedad pudiera imprimir la propia,
bajarla, descargarla de su propio computadora o bajarlas varios para repartir a quien no tiene acceso a ellas y que el INE las contabilice, Pedro, eso sí podría hacerse. Eso se podría hacer, aunque sería una acción fuera de la organización propia de las elecciones. Quiero ser muy puntual en esto porque estoy viendo claramente que aquí hay o empieza a haber en nuestro país una sociedad que lanza iniciativas que de una o de otra forma, ya por vías de comunicación, fíjate, a través de las redes sociales se dan este tipo de cosas, Tatiana. Hoy veo en los medios de comunicación que no hay absolutamente nadie que hable de la iniciativa presentada el día de ayer. No he visto todavía a ningún medio hablar del asunto, pero las redes sociales sí empiezan a replicar todo esto. Mi pregunta es si ustedes van a seguir impulsando esta iniciativa para que de aquí al proceso electoral, digamos, se viralice y se materialice alguna posibilidad concreta para que hubiera una presencia de la iniciativa misma. Claro que sí, Pedro, y voy a retomar un ejemplo de una iniciativa que tú has tenido, que sigues teniendo vigente, y tiene que ver con esta que fue a través de las redes sociales de alguna manera como se fue dando, sí. la de eliminación de los plurinominales, ¿no? Sí, sí. Entonces tiene que ver con eso, Pedro. Yo creo que la sociedad ha ido encontrando ante la cerrazón del Estado, de ejercer las funciones para las cuales fue puesto, y que es servir a la sociedad y no servirse, y sobre todo que la Procuraduría realmente se ejerza y haga sus funciones de castigar y sancionar e investigar en donde existen casos de corrupción. Pedro, ¿en dónde has visto que un presidente de la República tenga un caso probado de corrupción? ¿En dónde has visto que su secretario de Hacienda, que es el que te cobra a ti, nos persigue? Le tenemos pánico porque trae un garrote atrás del ciudadano que quiere trabajar. ¿Y dónde has visto que un secretario de Gobernación en un mismo momento, y digo en un mismo momento porque estamos hablando en 3 meses aproximadamente, viene y se muestra todo un descaro de corrupción y aparente no pasa nada? Aparentemente es el momento en donde la sociedad, ante la cerrazón propia de muchos de los medios formales, porque están sometidos al Estado, porque estamos regresándonos no sé cuántos años, Pedro, y ni me quiero imaginar lo que nos estamos regresando, pero benditas redes sociales y bendita libertad que la sociedad ha asumido en forma independiente e individual para dar este paso. Es un reto enorme y eso no lo dejo de ver, Pedro. Es un reto enorme y aquí es donde vamos a ver qué tanta capacidad como individuos o qué tanto podemos traducir el hartazgo en acción y ver a dónde podemos llegar, Pedro. Pues vamos a ver hasta dónde se puede llegar con esta iniciativa. Por lo pronto, Tatiana, aquí lo estamos presentando como algo que por el solo hecho de que sea una iniciativa ciudadana bajo la idea de algunos políticos, de algunos activistas, de mexicanos que tienen el derecho a dar su punto de vista, aquí se está proponiendo algo que no se había dado en nuestro país, pero por el hecho de que no se hubiese dado en el pasado, no quiere decir que la idea como tal no pueda ser susceptible de tomarse en cuenta. Y aquí creo que hay mucho trabajo por hacer, Tatiana. Definitivo, Pedro, vamos viendo esta parte. O sea, normalmente si tú no empiezas a hablar de las cosas no empiezan a surgir y no empieza a suceder nada en este país. Volvamos atrás y veamos cuánto hemos avanzado gracias a que alguien ha tenido una idea, que ha comunicado y que la ha ido posicionando y la ha ido poniendo en mente para que las cosas sucedan. Imagínate la gravedad en la que estamos ahorita, Pedro, en donde ha sido posible que personajes firmemos un mismo documento como un Javier Corral, un Manuel Bartlett y una Tatiana Cloutier. Sí. Imagínate nomás de lo que ha sido capaz Peña Nieto. Sí, sí. Con esta corrupción. O sea, imagínate nomás, Pedro. O sea, esto es así como insólito. Pero es decir, que el problema es tan grave, el que tenemos frente a nosotros, que es el momento de decir, a ver, ¿qué nos une en este momento para poder poner una base y poder caminar a reconstruir este país que se está viniendo abajo? Por una parte, aunque por otra, la fuerza de la sociedad y de que todos los días se levanta a trabajar
y que tiene un enorme compromiso con sus familias y con el país, sale y saca adelante esto a pesar de la adversidad, y que nos roban con pistola en mano, en sentido figurado, las autoridades. Es muy fuerte todo esto que está pasando. Y Tatiana Cloutier, primero que nada, como siempre, te agradezco tu presencia, el que pones la cara, el que pones tu voz clara, diáfana, como siempre te escucho, y valiente. Y esto es algo que he apreciado siempre de ciudadanas como tú, que tienen algo en la sangre que conocí de tu padre y que tú lo sigues conservando con una enorme dignidad. Te mando un abrazo cariñosísimo, Tatiana. Gracias por tomar esta llamada. Muchísimas gracias, Pedro, y gracias por dar el espacio que otros no se atreven a dar, Pedro. Gracias. Miren, aquí está esto que es una idea general de lo que se propondría por parte de este movimiento, que es una boleta que dice, Tatiana, o lo pone el INE o lo ponemos nosotros a través de las redes sociales, imprimir, bajar esta boleta e incluirla dentro de nuestro proceso electoral. Está aquí un loguito que dice que se vaya, y claro, es el copete del presidente de la República. Dice, con fundamento en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito al Instituto Nacional Electoral se registre y contabilice mi expresión de voluntad para que, se revoque el mandato al ciudadano Enrique Peña Nieto como presidente de la República con fundamento en los artículos 39 y 136 constitucionales. Y aquí hay el cuadro para que se pusiera el que se vaya. Sí, que se vaya, y si no, pues te abstienes, simplemente no lo pondrías o no lo llevarías la boleta. Lo anterior con fundamento en el artículo 293, numeral 1, inciso E, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el LEGIPE, que obliga a los funcionarios electorales a registrar cualquier incidencia durante la jornada electoral. Aquí se presenta este formato que lo da este grupo de ciudadanos, y con esto, a ver, ponme por ejemplo, la escena de donde estaba. Miren, esta fue la presentación del momento en donde dice Ciudadanos por la revocación del mandato. Fue presentada en el Club de Periodistas el día de ayer por la mañana en la capital, en el centro de la Ciudad de México. Aquí veo algunas personas como Laida Sansores, veo personas como Talía Vázquez, veo personas como Fernández Noroña, veo gente como Javier Corral, veo algunos otros que realmente no identifico, pero está Manuel Solalinde, Agustín Guerrero Castillo, Mario Delgado, Jaime Cárdenas, Tatiana Cloutier, con quien acabo de hablar, Alfonso Durazo. Es un grupo que empieza a tomar un sentido y empieza a convocar a otros a que sigan esta acción de Ciudadanos por la revocación del mandato. Y hay un Twitter que es @que_se vaya, y después hay también una marca en Facebook que es www.facebook.com que se vaya MX, y hay también otra dirección que es .wordpress.com. Son diferentes instancias que se presentan y que ustedes pues por lo menos tienen la información de lo que hoy en la mañana cuando vi esto dije, caray, no lo vi en ningún otro lado, no lo vi en ningún otro periódico, no lo he visto por ninguna parte. Sobre que se vaya, Miguel Darío dice, el chiste es crear conciencia y antecedentes, cambiar paradigmas y dejar en claro qué es lo que queremos como pueblo. Jesús Palacios, y suponiendo que se destituyera, luego que los problemas se solucionarían solos, viene otro diferente, es una buena reflexión. Paco Granados, estaría súper bien, nada más que los intereses son muy grandes. Itzel HR, vendría la desestabilización de los mercados, no habría inversión, pero será peor si se queda, ya todos nos dan la espalda en el mundo.
Ramón Z, depende de quién lo pida. Si es el 33% de los mexicanos los que le dieron su voto, pues ahí sería la mayoría a considerar. Andoni Vintage, es confusa la propuesta y como en todas nuestras leyes hay ambigüedad. Mejor votemos y corrijamos el rumbo. Es lo que me dicen algunos de ustedes a través de las redes sociales el día de hoy. Vamos a hacer un corte. Gracias por estar con nosotros, gracias a todos ustedes. Estoy recibiendo muchas opiniones de parte de todos ustedes. Hay mucha gente, hay muchas personas conectadas en ferris.com.mx, en Ferris Live TV. Gracias a todos ustedes, gracias por replicarlo esto en las redes sociales. No he parado desde la mañana cuando empecé a darles esta información. Y vamos a hacer un corte y el esperado en 7, Francisco Martín Moreno, ya lo andábamos buscando en el National Geographic a ver dónde andaba en el planeta Tierra, pero ya está aquí con nosotros después de esta breve pausa.